Aquí me aparece como Estefanía Gaviria. Yo no me llamo Estefanía Gaviria. Ramblar. Nicolás. Eso sí, perfecto. Pero si te no. Esta gente, ¿por qué no contestar el celular? Quedarte en casa. Ay, no. Bueno, hola, buenas noches para todos, chicos, ¿cómo van? Buenas noches, profe. Hola Nicolás, buenas noches chicos, ¿cómo están? Espero que todo esté muy bien. Bienvenidos a su clase del día de hoy. Recordemos que estamos en Ciencias Naturales, ¿listo? Que el día de hoy es nuestra clase número 7 y que, como siempre, mi nombre es Sergio Pardo y los voy a estar acompañando el día de hoy de la misma manera que lo voy a hacer en lo que nos queda de módulo y todo lo que hemos visto en clases anteriores, pues también los he estado acompañando. Y pues Nicolás también va a estar el día de hoy y también va a estar de aquí en adelante si nada extraordinario sucede. ¿Listo? Entonces, primero pues saludarlos, obviamente. Anuncios varios, como iniciamos los primeros minutos de la clase. Los que me han ido enviando correos, pues les he ido respondiendo. De hecho, creo que no tengo correos pendientes de ustedes de ciclo 6, entonces espero que todo tengan claro absolutamente. Recordándoles que el último tema que veamos hoy va a ser el último tema que ustedes van a incluir en su entrega parcial del fanzine. Es decir, esa entrega parcial va a ir hasta estos temas. ¿Listo? Propiedades periódicas que ya lo vimos, ácido base que ya lo vimos, hidróxido que ya lo vimos, estequiometría que lo estamos terminando de ver, que lo terminaremos hoy con un ejercicio que fue lo que dijimos, y cinética química, que es el que vamos a ver hoy, que es bastante sencillo. Tal vez tiene un nombre un poquito complicado, pero no crean, es algo muy, muy, muy sencillo. ¿Listo? Esos 5 temas que están ahí con un chulito a la derecha, sí, a la derecha, van a ser los temas que ustedes van a incluir en su primera entrega parcial del fanzine. ¿Listo? Recordemos que el plazo máximo para la entrega de ese fanzine va a ser, de esa entrega parcial, va a ser por el correo hasta el día sábado 6. Sin embargo, resulta que tenemos algunos estudiantes que son nuevos, que de pronto, o que no necesariamente nuevos, sino que de pronto no han podido ingresar a las clases por temas de conexión y demás, o algunos que pues se matricularon tarde y demás. Ese tipo de cosas, ese tipo de personas van a tener un plazo máximo, no de este sábado, sino del martes, ¿listo? Pero no significa que ese plazo sea para todos, porque obviamente nosotros tenemos una lista y sabemos quiénes son los que tienen ese plazo, porque están nuevos en la clase, porque se matricularon tarde o porque no pudieron ver las clases. Solo esas personas, ¿listo? No significa que todos. El plazo en general sigue siendo el sábado a medianoche como habíamos acordado, pero esas personitas que tienen como esa condición de ser nuevas o de no haber podido estar en las clases anteriores que apenas están adelantando, pues van a tener el plazo máximo el martes 9 de junio para hacer esa entrega. ¿Listo? Para que tengamos eso bien presente. Entonces, vamos por favor a hacer preguntas o todo lo que ustedes tengan mientras voy llegando a la diapositiva del ejercicio del día de hoy, que es lo que nos compete. Mientras llegamos a la diapositiva, pues ustedes van a ir diciéndonos si tienen alguna pregunta y si está todo claro, pues muchísimo mejor. Y comenzamos con nuestro último ejercicio de afianzamiento de la estequiometría, que fue en lo que quedamos la clase pasada. ¿Listo? ¿Ninguna pregunta por ahora?
Sí, profe. Bueno, pues no preguntas, pero sí un... Ah, bueno, regalamos un segundito. Bueno, sí, primero una pregunta de Joshua. ¿En qué tema trabajaremos gases ideales? A ver, gases ideales lo vamos a trabajar después de equilibrio químico. Es decir, hoy vamos a ver cinética química. A partir de mañana empezaremos a ver equilibrio químico y variación del equilibrio químico. Y después de equilibrio químico veremos gases ideales. ¿Listo? Entonces, eso será, yo creo que a partir del martes, miércoles de la otra semana, veremos equilibrio químico. ¿Listo? Listo, profe. Y profe, qué pena te interrumpo. Chicos, porfa, hay dos personas que aparecen registradas acá como Juan Ríos y otra persona que tiene SG. Porfa, ustedes dos renombrarse y poner su nombre completo para poder tomar el dato de asistencia. Y nadie más. De hecho, creo que tenemos también estudiantes nuevos, profe, porque hay algunas personas que no había visto nunca. Listo, entonces para los que acabaron de llegar nuevamente y las personas nuevas que apenas están conectando, les decía que lo único que dijimos al principio de la clase es que básicamente las personas que tienen o que son nuevas o que no, o que digamos, no han podido asistir a las clases por alguna condición y que apenas están adelantando, van a tener un plazo máximo del día martes 9 de junio para entregar su parcial del fanzine, ¿listo? Pero que las personas que vienen desde el primer día, pues la entrega va a seguir siendo el sábado a medianoche. Eso es lo único que hemos hablado. Y que los temas que vamos a tener en esa entrega parcial del fanzine van a ser los que hemos visto hasta el día, o sea, los que hemos visto y el que veremos el día de hoy. O sea, vamos a hablar de que esos temas son los siguientes: propiedades periódicas, ácido, base, hidróxido, estequiometría y cinética química, que es el de hoy. Es decir, hasta acá, ¿vale? Eso es lo que hemos hablado. Y pues les pedí el favor que hicieran preguntas y como no han hecho preguntas hasta el momento, pues fuera las que ya respondí, pues vamos a hacer nuestro último ejemplo de la estequiometría para que nos quede claro y iniciamos con el tema de hoy, que es muy, muy, muy sencillo. Cinética química es muy fácil de entender y no nos vamos a demorar mucho. ¿Listo? Entonces, hicimos nuestro ejercicio pasado, que era este, ¿cierto? Lo resolvimos, que nos preguntaran cuántas moles de ese óxido de hierro se necesitan para producir esos gramos, 53 gramos de hierro basados en la ecuación. ¿Listo? Y ese fue nuestro ejercicio con el cual terminamos la clase ayer. Y vamos a hacer entonces otro ejercicio para que nos quede más claro y vamos, después de terminar eso y de resolver todas las dudas, ahí sí a entrar en el tema de la cinética química. ¿Listo? Entonces, esa fue la ecuación balanceada de la clase pasada y el ejercicio de hoy va a ser este, con unas pequeñas diferencias. Obviamente cambia la fórmula química y cambia la pregunta. ¿Por qué cambia la pregunta? Porque miren, aquí en el primer ejercicio en el que realizamos la clase ayer nos preguntaban cuántas moles se necesitaban para producir tantos gramos de un producto. En este caso nos preguntan cuántos gramos necesitamos para producir ciertas moles de KCl. El proceso es exactamente el mismo. Tenemos la ecuación, ¿cierto? La reacción que la escribimos en ecuación y los pasos van a ser exactamente los mismos. Pregunta. Bueno, Cristian tiene levantada la mano, entonces dale, Cristian. Hola, feliz noche. Mi duda es sobre el tema de fanzine, cómo uno puede exponenciar o poner el tema eh, sin poner o toca poner así los ejercicios tal cual como se hallan y todo ese tipo de cosas. No, digamos que no hay necesidad de que tú pongas, por ejemplo, con el tema de la estequiometría, el ejercicio como tal que hicimos y ya, no. Pero sí puedes poner, por ejemplo, no sé, cosas que tú relaciones en la estequiometría con la vida cotidiana. Y por eso nosotros hemos hablado de que la estequiometría está hasta en la cocina, en las porciones en las cuales tú cocinas para que te quede bien, digamos, en la cantidad de medicamentos que se usan. Esos ejemplos como tal sí los puedes poner, no hay necesidad de que pongas directamente el ejercicio porque pues sobraría. Sin embargo, sí que relaciones, digamos, qué tiene que ver en este caso para el tema en particular de la estequiometría con la vida real, lo mismo que por ejemplo con el pH, con todos los temas que hemos visto. Es una forma, digamos, un poquito más sencilla y más fácil de ver la química en nuestro, digamos, en nuestro alrededor, ¿vale? Listo, Juan Pablo, ya les ponemos ahorita el link de Zoom, ya Nicolás lo puso porque sabemos que a veces hay alguna interferencia por la plataforma. Entonces, para que entren ahí y pues les quede mucho más sencillo, ¿vale?
Entonces vamos a nuestro ejercicio que es, ¿cuántos gramos de KClO3 se necesitan para producir 17 moles de KCl basados en la reacción que tenemos en la pantalla? ¿Listo? Entonces la reacción es KClO3 produce KCl más O2. ¿Listo? Esa es nuestra reacción. Y nuestros pasos van a seguir siendo exactamente los mismos. Primero, verificar si la ecuación está balanceada. Segundo, hallar las masas moleculares. Tercero, hallar las equivalencias. Recordemos que las masas moleculares únicamente necesitamos hallar las que nos preguntan. ¿Listo? O sea, Profe, esta profe, y esta. Dime. Sí, ¿quién me habla? Diego, ¿tienes el te interrumpo. micrófono activado? ¿Nos quieres decir algo? Diego Buenas noches. Mi audio está muy malo. Fernando, ¿tienes alguna pregunta? Que me estaba molestando el internet. Sí, se Creo que escucha pásale. un poquito entrecortado. Entonces, ¿qué dije de las masas moleculares? Sí, que no se entendió porque se cruzaron los micrófonos ahí. Que únicamente nosotros ya sabemos el proceso y que si hallamos las masas moleculares de todas las sustancias, pues no hay ningún inconveniente. Pero que como tenemos solo, o sea, el ejercicio nos pide únicamente que nos enfoquemos en estas dos, pues únicamente es necesario que hallemos las masas moleculares de esas dos. ¿Podemos hallar la masa molecular del oxígeno? Se puede, pero no la necesitamos. Entonces, ahí ahorramos tiempo, ¿vale? Entonces, no olvidemos eso. Entonces, vamos a nuestro primer paso, que es balancear la ecuación. ¿Listo? El ejercicio de ayer ya la teníamos balanceada. En el ejercicio de hoy, creo que no. Entonces, vamos a balancearla. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer ese pedacito. ¿Cuál es nuestro primer paso para balancearla? Pues hacer la lista de los elementos que tenemos, ¿cierto? No se nos va a olvidar eso. Y contar los átomos que tenemos a cada lado. Entonces, tenemos potasio, que es la K, tenemos cloro, perdón, está al revés, eso, y tenemos oxígeno. ¿Listo? Y contamos cuántos átomos tenemos a la izquierda. ¿Listo? Potasio, ¿cuántos átomos tenemos? 1. Cloro, ¿cuántos átomos tenemos? 1. ¿Cierto? Y oxígeno tenemos 3 átomos. Hasta ahí claro, ¿verdad? Fácil. Y obviamente el lado derecho hacemos lo mismo. Átomos de potasio, átomos de cloro y átomos de oxígeno. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos tenemos de potasio a este lado? 1. ¿Cuántos tenemos de cloro a este lado? 1. ¿Y cuántos tenemos de oxígeno a este lado? 2. ¿Cierto? ¿Qué nos quiere decir? Que tenemos este balanceado y este balanceado, pero que no tenemos el oxígeno balanceado. Por ende, la K, que es el potasio, y el cloro, que es Cl, los vamos a dejar quietos porque por ahora no los necesitamos mover, porque si están balanceados, no. Entonces iniciamos por el otro, porque el otro sí lo necesitamos mover. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan que yo les di un pequeño truco de que teníamos un número par y un número impar al otro lado y que nos quedaba mucho más fácil intercambiarlos para eso? Entonces vamos a hacer en este caso exactamente lo mismo. ¿Cuál es el número par y cuál es el número impar? Pues el número 3 que tenemos a la izquierda y el número 2 el que tenemos a la derecha, ¿cierto? Entonces, ¿cómo los intercambiamos? Pues los escribimos al lado contrario, pero como número grande. O sea que este 2 que tenemos acá, lo escribimos al otro lado como número grande, y este 3 que tenemos acá en el oxígeno, lo ponemos nuevamente en el oxígeno como número grande, es decir, como coeficiente. Ahora, ¿qué nos quiere decir eso? Que cambiaron el número de los oxígenos, ya no tenemos 3, ¿cierto? Ya no tenemos 3, sino que tenemos 3 por 2, 6, ¿cierto? Y por ende, átomos de oxígeno, al otro lado vamos 3 por 2, nuevamente vamos a tener 6. Eso también nos cambió el potasio, ¿cierto? Porque aquí tenemos solo 1, pero ya teníamos 2.
Entonces ahora tenemos 2 acá. ¿Y cuántos átomos de cloro? También tenemos 2, porque teníamos 1, pero como este 2 lo multiplica todo, pues nos va a quedar un 2. ¿Qué necesitamos entonces? Muy simple. Si ponemos un 2 grande acá, nos queda el potasio ya no con 1, sino también con 2, y el cloro ya también nos quedaría con 2, y ahí ya balanceamos nuestra ecuación. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Perfecto eso. ¿Entendido de dónde salen todo el número de átomos? Simplemente contamos y multiplicamos, no es más. Y teniendo claro cuántos son los elementos que tenemos y cuál es el número de átomos con el cual estamos trabajando. ¿Listo? Hasta ahí, normal. ¿Vale? Eso quiere decir, perfecto, entendido, muchas gracias. Entonces, eso nos quiere decir que nuestra ecuación balanceada queda de la siguiente manera. 2 acá, ¿cierto? Un 2 acá y un 3 acá. Esa es nuestra ecuación balanceada. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Se acuerdan? Vamos a sacar las masas moleculares. ¿Pero de qué elemento? ¿De qué compuestos? Únicamente de este y de este. Porque el oxígeno, este que tenemos aquí, no nos lo está pidiendo el ejercicio, ¿cierto? No nos lo pide. Entonces, lo podemos hacer, pero no lo necesitamos porque nos sobra. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos nuevamente la lista de nuestros elementos y sacamos las masas moleculares. Nuevamente, lo dividimos en los elementos, lo dividimos en el número de átomos, pero vamos a la tabla periódica y buscamos nuestra masa atómica. Entonces, KClO3, vamos a hacer primero ese. ¿Listo? Tenemos potasio, tenemos cloro y tenemos oxígeno, ¿cierto? Este pasito es aún más fácil y ustedes también dieron fe de ello en la clase pasada. Ya ahorita volvemos a poner la pregunta del ejercicio, no te preocupes. ¿Listo? Porque no tenemos aquí los datos numéricos en general, pero nos están preguntando moles y gramos, como en la clase pasada. Entonces, átomos de potasio, 1. Átomos de cloro, 1. Átomos de oxígeno, 3, ¿cierto? Y ahora vamos a buscar en nuestra tabla periódica nuestra masa atómica, ¿listo? O en Google escriben masa atómica D. Sin embargo, se van a dar cuenta que la masa atómica del oxígeno es 16 o 15.999, pero pues 16. ¿Se acuerdan que la clase pasada también trabajamos con cloro y era 35,45 la masa atómica del cloro? Y la masa atómica del potasio, sí, no me la sé, así que la voy a buscar. Y la masa atómica del potasio es exactamente 39,09. ¿Listo? O sea, 39. Listo. Esa es la masa atómica del potasio. ¿Qué hacemos? Multiplicar y sumar. 1 por 39, 39, ¿cierto? 1 por 35,45, pues 35,45. 16 por 3, 48. Y sumamos. ¿Cuánto nos da esa suma? 48 más 35,45, perdón, más la masa atómica del potasio, que es 39, nos da la suma de 122.45. ¿Listo? 122.45. Esa es nuestra masa molecular del KClO3. ¿Listo? Entonces, retomando para que las personas que pronto se acabaron de conectar se les cayó el internet. Estamos haciendo un nuevo ejercicio de estequiometría para que nos quede claro lo que estamos haciendo. Entonces, recordamos que los pasos eran, primero, balancear la ecuación, que ya la balanceamos y la tenemos arriba. Segundo, sacar las masas moleculares, que es lo que estamos haciendo, y después resolverlo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Si no entendiste lo de las masas moleculares, tranquila, que ya lo vamos a hacer con el otro compuesto que necesitamos. Entonces, recordemos acá que la masa molecular del KClO3, listo, que es clorato de potasio, el nombre, digamos, científico, es 122.45
gramos por mol, ¿cierto? Acuérdense, gramos por mol. Eso quiere decir que cada molécula pesa 122,45 gramos. Perdón, espacio no es ahí. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el KCl, que es mucho más sencillo. Sabemos que es 1 potasio y el otro elemento es KCl. Y que de cada uno tenemos un átomo, porque no tiene números. Entonces un átomo, ¿cierto? Y lo multiplicamos. Y sabemos que la masa del potasio, porque lo vimos en el ejercicio pasado, era 39, y la masa del cloro es 35,45. Entonces lo único que tenemos que hacer es sumar, porque 39 por 1, 39. Y 35,45 por 1, pues 35,45. Entonces 35,45 más 39 nos da en total 74,45, ¿vale? Eso nos quiere decir que nuestra masa molecular del KCl es igual a 35,45. ¿Listo? Perdón, 74. No, escribí mal, pero sumamos bien. 74,45. Ahí ya tenemos nuestros dos primeros pasos, ¿cierto? Ecuación balanceada y masas moleculares. Acuérdense, 74,45 gramos por mol. Siempre no se nos olviden las unidades. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? ¿Tienen alguna duda? ¿O vamos igual a como nos fue la clase pasada que entendimos eso? Perfecto. ¿Todo claro? Perfecto, muy bien. Entonces, nuestro tercer paso es hallar las equivalencias. ¿Qué nos quiere decir hallar las equivalencias? Ver cuántas moles de uno necesitamos para que se produzcan otro. Y eso lo miramos en nuestra ecuación balanceada. Aquí vemos que miren acá, dos moléculas de KClO3 producen a su vez dos moléculas de KCl. Por ende, una molécula de KClO3 va a producir una molécula de KClO3. 5 moléculas de KClO3 van a producir 5 moléculas de KCl. La relación es 1 a 1. ¿Listo? Eso nos quiere decir que si habláramos en términos de gramos, 122,45 gramos de KClO3 nos producen 74,45 gramos de KCl. ¿Claro eso? ¿Claro el tema de las equivalencias? Listo. Entonces, ahí vamos a ir a nuestro ejercicio. ¿Qué nos dice el ejercicio? No vamos a borrar eso, pero vamos a ir a nuestro ejercicio. ¿Qué nos dice? ¿Cuántos gramos de KCl se necesitan para producir 17 moles? ¿Listo? Entonces vamos a escribirlo acá, para que no tengamos necesidad de volver. Entonces, ¿cuántos gramos de KClO3, la L minúscula, se producen 17 moles de KCl? ¿Cierto? Esa es la pregunta. Y nuestra equivalencia nos dice que una mol produce una mol, ¿cierto? Por ende, necesitamos 17 moles para que produzcan 17 moles, porque nuestra relación es 1 a 1. ¿Listo? Natalia, ¿te confundiste en la última parte? Listo, entonces vamos a retomar ese pedacito. ¿Qué nos está preguntando? Ya hicimos, miren, tenemos acá nuestros 3 pasos, ¿cierto? Que son los que vamos a ver en pantalla. Balancear la ecuación, hallar masas moleculares y hallar las equivalencias. La ecuación ya la balanceamos y la tenemos arriba, ¿cierto? 2KClO3 produce 2KCl más 3O2. ¿Hasta ahí? Claro. El segundo paso, hallar las masas moleculares, que también ya las hallamos. KClO3 es 122,45 gramos por mol y KCl es 74,45 gramos por mol. Ahora, vamos al ejercicio y nos preguntan, número de gramos que necesitamos para producir 17 moles de KCl. Y ahí es donde buscamos nuestro tercer paso, que es hallar las equivalencias. ¿Qué es hallar una equivalencia? ¿Cuántas moles de un lado tenemos para que se produzca el otro compuesto que necesitamos al otro lado? ¿Cuáles son los compuestos? KClO3 y KCl, porque son los que nos preguntan. En este caso, la ecuación no nos pide y el ejercicio no nos pide que miremos el oxígeno. Simplemente lo usamos para balancear la ecuación, pero no lo necesitamos para nada más. ¿Vale?
¿Cuántos gramos necesitamos? Ahí vamos a nuestra equivalencia. ¿Listo? Nos dice que 2 moles producen 2 moles, ¿cierto? Eso lo sacamos de acá. Mira, 2 moles producen 2 moles. Por ende, 1 mol va a producir 1 mol. Por ende, 17 moles van a producir 17 moles. Lo único que necesitamos saber es a cuántos gramos equivalen las 17 moles de KClO3 para hacer nuestro proceso. Y se acuerdan que nosotros lo hacíamos mediante algo que se llama una regla de 3, ¿cierto? Entonces, vamos a mover esto. Por aquí lo subimos un poquito y hacemos nuestra regla de 3. ¿Listo? ¿Cómo la planteamos? De la siguiente manera. Si 1 mol, ¿cierto? De KClO3, vamos a escribirlo así. Si 1 mol de KCl, O mayúscula, 3, es igual a 122,45 gramos, ¿cierto? Démosle un poquito más de espacio a esto para que nos quede en el mismo renglón. ¿Cuántas moles, de KClO3 necesitamos para producir? Mentiras, es al revés. 1 mol, entonces ¿cuántos gramos más bien? Entonces el gramos lo escribimos al otro lado. Y aquí escribimos moles, 17 moles de KCl. ¿Listo? Y aquí ponemos cuántos gramos, porque lo que nos están preguntando son gramos. Tienes toda la razón. La persona que me corrigió en el chat. ¿Listo? 112 y... perdón, es 122. Listo. Así planteamos la regla de 3. Siempre moles sobre moles y gramos sobre gramos. Es decir, si ponemos moles a la izquierda, seguimos con moles a la izquierda. Si ponemos moles a la derecha, ponemos moles a la derecha. Pero en este caso, como pusimos gramos a la derecha, pues vamos a poner gramos a la derecha. ¿Listo? Y lo reemplaza o lo llenamos o lo planteamos con los datos que tenemos. Sabemos que 1 mol de KClO3 equivale a 122,45 gramos. Y nos están preguntando a cuántos gramos equivalen esas 17 moles. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí es así. ¿Listo? ¿Cómo la resolvemos? Igual que lo resolvemos la clase pasada, pero así. Entonces, ¿cuánto se multiplica y cuándo se divide? Se multiplica siempre en X. ¿Se acuerdan de multiplicar en X? Es decir, se multiplica esta 17 por 122,45 y se va a dividir en 1. Siempre se multiplica en X y se divide en horizontal. Siempre así se resuelven todas las reglas de 3. ¿Listo? Eso nos quiere decir que 122,45 por 17, 122.45 por 17 nos da 2081.65. Y eso dividido en 1, pues nos va a dar 2081.65. ¿Listo? Ese es nuestro resultado. ¿En qué unidad? En gramos. ¿Listo? Vamos a copiar el resultado por acá. Nos da 2081,65 gramos. Esa es nuestra respuesta. ¿Qué nos quiere decir? Que se necesitan 2081,65 gramos de KClO3 para producir 17 moles de KCl. ¿Listo? Y no es más, es simplemente tener claros los pasos y nuestro procedimiento. Y si tenemos claro todo eso, sale completamente el ejercicio. Ahí vi que a varios les dio bien el resultado en el chat, entonces perfecto. ¿Alguno tiene dudas, preguntas, inquietudes o todo nos quedó claro con respecto a la estequiometría? Todos los ejercicios van a estar planteados de la misma manera. Moles y gramos. Simplemente si nos preguntan gramos, pues debemos pasar los moles a gramos. Si nos preguntan moles, pues debemos pasar los gramos a moles, siempre y cuando tengamos balanceada la ecuación y las masas moleculares. No es nada más. Y si les pareció fácil la estequiometría, les va a parecer muchísimo más fácil el tema de hoy, porque es bastante más sencillo. ¿Listo? Perfecto. Me agrada que todos lo tengamos claro. Entonces vamos a ir a nuestro tema del día de hoy. Tenemos el tiempo perfecto porque no nos demoramos nada con esto. ¿Existe la posibilidad de que no sean equivalentes? No, Juan David. Todos van a ser equivalentes porque todas las ecuaciones son
balanceadas, ¿listo? Entonces siempre la proporción se va a dar, siempre va a ser igual. Puede que no te dé 2-2, puede que te dé 1-1, puede que te dé 3-2, puede que te dé 2-3, pero siempre va a haber una equivalencia y eso siempre, siempre, siempre va a funcionar de la misma manera. Entonces, nunca, nunca, pero eso es imposible, se los aseguro, se los firmo en donde quieran, nunca van a encontrar una ecuación que no se pueda balancear, porque la química es prácticamente exacta. Entonces, siempre, siempre vamos a encontrar que todas las ecuaciones, sin excepción, van a poderse balancear. Cuando una ecuación no se puede balancear es básicamente porque te la escribieron mal. Así de simple, así te lo pongo. Si una ecuación no se puede balancear es porque está mal planteada o mal escrita. De lo contrario, todas se van a poder balancear, sin excepción alguna. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos a la cinética química, que es muy sencillo. ¿Listo? ¿Qué es la cinética química? Vamos a hablar de que la cinética química es básicamente esa parte de la química, obviamente, que estudia la velocidad o la rapidez con la cual transcurre una reacción. Es decir, qué tan rápido se da la suma de dos elementos o qué tan lenta se da. ¿Listo? Eso siempre. ¿En qué se utiliza el balanceo de las ecuaciones? Uy, se utiliza muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, yo les ponía el ejemplo de, valga la redundancia, de cocinar en sus casas. ¿Qué pasa si tú le pones mucha agua al arroz? ¿Cómo te queda? ¿Qué pasa si tú no le pones agua al arroz? ¿Cómo te queda? ¿Qué pasa si le pones mucho aceite a la carne? ¿Qué pasa si no le pones aceite a la carne? Son formas de llevar la estequiometría y en este caso el balanceo de las ecuaciones a la vida, no necesariamente enfocándonos en los elementos y en las composiciones químicas como tal de las sustancias, pero sí viendo y dándonos cuenta que estamos rodeados de ecuaciones químicas. De hecho, muchas personas, por ejemplo, a mí en el colegio me decían que el laboratorio más importante que nosotros tenemos de química en las casas y en general para aprender es la cocina, porque ahí encontramos absolutamente de todo. Entonces, el balanceo de las ecuaciones está dado básicamente, por ejemplo, si nos basamos en la cocina, en la porción que tú necesitas para cocinar. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la medicina, podríamos decir que el balanceo de ecuaciones está dado siempre para cuánto medicamento necesitamos darle a una persona. Ese tipo de cosas están, todo eso tiene que ver con química, con balanceo de ecuaciones y con estequiometría. Por ejemplo, Joshua nos dice que su abuela era enfermera y que le cuenta que la regla de tres era las cosas fundamentales que debía saber. Exactamente, porque básicamente con una regla de tres podemos hallar esas relaciones que nosotros mencionamos anteriormente. Entonces, como nos dice Luis, la vida cotidiana podemos decir que son las medidas que utilizamos para absolutamente todo. La cantidad de crema dental que utilizamos para cepillarnos, la cantidad de agua que necesitamos diaria para no deshidratarnos, la cantidad de comida necesaria para subsistir en el día, todo lo que tenga que ver con porciones y con medidas en nuestra cotidianidad es básicamente balancear nuestra ecuación química. Simplemente que no nos enfocamos directamente en los reactivos y en las sustancias y en las letras y en el número de átomos, pero siempre estamos rodeados de balanceo de ecuaciones porque lo utilizamos para absolutamente todo. De modo que la estequiometría también la utilizamos para absolutamente todo. ¿Listo? No es lo mismo que un bebé se coma una libra de arroz que se la coma un adulto. ¿Listo? Por ponerlo de alguna manera. ¿Listo? Cuando hablamos de neutralizar moléculas en los estados los estados de oxidación también es balancear. Sí, señor Romeo, también es para balancear. Pero por estados de oxidación no la vamos a ver porque es mucho tiempo y como les decía, no es exacto, entonces pues digamos que no se justifica. ¿Listo? ¿Cuándo sabemos que necesitamos usar una regla de tres? Siempre, cuando necesitamos, digamos, si sabemos cuánto equivale algo, digamos, una mol, sabemos cuánto equivale una mol, pero necesitamos saber a cuánto equivalen un número diferente a uno, utilizamos una regla de tres. O si queremos, o si sabemos a cuántos gramos equivale, pero nos cambian el número de gramos y queremos saber a cuántas moles equivale, siempre planteamos una regla de tres. ¿Listo? Siempre que queramos hacer una conversión de moles a gramos, de gramos a moles, o de kilómetros a metros, o de centímetros a metros, o de litros a mililitros, todo eso que queramos hacer una conversión, vamos a plantearlo de una manera muy fácil, que es una regla de tres. ¿Listo? Nicolás, pregunta, que te ir levantando la mano. Pues no pregunta, profe, sino que Romeo tiene la mano levantada, entonces dale, Romeo.
Mm, no, de pronto Ah, era bueno, para lo que nos puso en el chat que ya resolvimos. Listo, sí, yo creo, profe. Ya se la bajé. que ya la bajo, perfecto. Entonces, la cinética química es qué tan rápido se dan las reacciones, ¿listo? ¿Qué tan rápido, qué tan lento? ¿Qué tan rápido se produce el KCl o qué tan lento se produce el KCl y el oxígeno? Eso es básicamente medir la velocidad de las reacciones. No es nada del otro mundo, ¿vale? Y entonces, esa es la cinética química, ver qué tan rápido o qué tan lenta se producen las sustancias. Y para eso vamos a hablar de una pequeña palabrita que se llama catalizador. Los catalizadores son las sustancias o las condiciones que aceleran y retardan una reacción química. ¿Listo? Entonces hablamos ahí de tres cosas fundamentales: temperatura, concentración de los reactivos y la presión. Si nosotros calentamos algo, ¿es más rápido o más lenta la reacción? ¿Ustedes qué creen? Vamos a centrarnos hoy en la temperatura. Yo creo que es Si, más rápido. si calentamos Más algo, rápida. es más rápido, exactamente. Siempre que nosotros calentemos algo, va a darse la reacción química más rápida, siempre. Si la enfriamos, se va a dar más lenta. Entonces vamos a verlo, como siempre, utilizamos esta herramienta que se llama PET Colorado. Vamos a utilizar un simulador que les voy a mostrar en este momento. Vamos a cambiar la pantalla y vamos acá. ¿Listo? Entonces tenemos lo siguiente. Miren, vamos a ponerle aquí algunas moléculas y tenemos un termómetro. Mírenlo acá, lo voy a encerrar para que lo vean. Un pequeño termómetro acá que nos indica la temperatura. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo aumento o disminuyo la temperatura? Entonces miren, acá tenemos donde dice temperatura y aumentamos. ¿Qué pasa con las bolitas? ¿Se pueden mover más rápido o se pueden mover más lento? Miren, entre más sube la temperatura, más rápido se van moviendo esas bolitas que están, digamos, representando moléculas químicas. Pero si al revés, bajamos la temperatura, miren cómo la velocidad va a empezar a bajar. ¿Listo? Miren, y cada vez va a ser más lenta, 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 y sí va a seguir siendo así. Miren cómo la temperatura en el termómetro empezó a bajar, y casi cuando llega a la temperatura cero, las moléculas se mueven más lento, porque la temperatura es el catalizador por excelencia. Si nos trasladamos nuevamente a la cocina, ¿cuándo está más rápido el arroz? ¿A fuego lento o a fuego rápido? ¿Cuándo está más rápido, no sé, fritar la carne? ¿A fuego rápido, a fuego alto o a fuego bajo? ¿Listo? Alto, Todo, alto. exactamente. Siempre que las temperaturas estén más elevadas, se van a dar más rápido las reacciones químicas. Si nosotros pusiéramos con la misma estufa a cocinar, digamos, algo, o por ejemplo, hervir el agua, exacto, a eso iba a ir. ¿Dónde hierve más rápido el agua? ¿En Bogotá o en Barranquilla? ¿Ustedes qué creen? Barranquilla. En Barranquilla. En Barranquilla hierve más rápido el agua porque la temperatura ambiente del agua es más elevada. Porque siempre que nosotros aumentemos la temperatura de algo, va a ser mucho más rápida su reacción química. ¿Listo? Claro eso, porque es en lo que nos vamos a centrar hoy. ¿Listo? Listo, entonces repetimos, Joshua. Estamos hablando de la cinética química y la cinética química es básicamente medir la velocidad de las reacciones, es decir, qué tan rápido o qué tan lenta se generan los productos en una reacción química. Y nos vamos a concentrar en la temperatura. ¿Por qué en la temperatura? Porque a medida que subimos la temperatura, se va a hacer mucho más rápida una reacción química. ¿Sí ves? Mira cómo aquí estoy subiendo la temperatura y las moléculas se empiezan a mover cada vez más rápido. Pero si hacemos lo contrario y bajamos la temperatura, pues nos vamos a dar cuenta cómo esas moléculas nuevamente van a empezar a moverse lento. ¿Listo? Es como el catalizador del carro, como todo funciona con todas las reacciones químicas. Cuando hay alguna temperatura elevada, se dan más rápido. Por eso les puse el ejemplo de dónde hierve más rápido el agua, si en Barranquilla o en Bogotá. Porque en Barranquilla la temperatura es más alta y por ende necesita menos tiempo de calentamiento para que el agua hierva. Pero si ponemos a hervir agua en Bogotá o ponemos a hervir agua en, no sé, en un páramo, pues nos vamos a demorar un poquito más porque la temperatura ambiente es mucho más bajita. ¿Listo?
Por eso es que al juntar los metales, exactamente, por eso es que para manejar metales, por ejemplo, las personas que trabajan por ejemplo, con las metalúrgicas y demás, calientan los metales para que sea más fácil manejarlos, porque la temperatura hace que las moléculas se muevan más rápido y sea mucho más rápido todo, ¿listo? Siempre tengamos claro eso. Y si todo estuviera en frío, pues va a ser mucho más difícil. Entonces, entre más caliente, las moléculas se van a mover más rápido y por ende las reacciones químicas van a ser mucho más rápidas. ¿Listo? Hasta ahí claro. ¿O tienen alguna duda? Listo, perfecto. Entonces vamos nuevamente a nuestras diapositivas. No me cierres. Llévate al perro. ¿Listo? Temperatura, concentración y presión son las características, digamos, los catalizadores más rápidos, más comunes. Entre más temperatura, más rápido, ¿cierto? Entre más concentración de elementos, ¿qué creen? ¿Más rápido o más lento? Entre más, digamos, más agua o menos agua, más lento, claro. Si tuviéramos un chorrito de agua, si tuviéramos 1 litro de agua, pues va a ser mucho más lento. Entre más cantidad de reactivos, entre más cantidad de sustancia tengamos, pues más lenta va a ser la reacción. Exacto, me encanta que lo tengan claro. Y la presión, entre más presión haya, más rápido o más lento. ¿O no saben ni qué es la presión? Más ¿O rápido. tienen claro qué es la presión? Pregunta. Yo digo que es más rápido. No, profe, qué pena. Porfa, hay un usuario que está registrado con el nombre de Encicla Café Taller. Porfa, escríbeme tu nombre por ahí por el chat, porque no te he podido tomar asistencia precisamente por eso. Y bueno, ya continuando con el tema, profe, yo creo que a mayor presión es más rápida la reacción. Exactamente, a mayor presión, más rápida la reacción. ¿Y qué es la concentración? Básicamente la cantidad de sustancia que tenemos, exactamente. Entonces, entre más sustancia tengamos, pues más lento va a ser. Entre más presión tengamos, más rápido va a ser. Y entre más temperatura tengamos, más rápido va a ser. Hasta ahí, todo claro, perfecto. Entonces, lo que yo hago normalmente para explicar el tema de la cinética química es un experimento, pero en este caso pues no nos da el tiempo. Les voy a explicar qué es el experimento y les voy a mostrar con datos cómo lo hacemos y cómo hallamos la velocidad de reacción. ¿Listo? Esta es nuestra fórmula y es muy sencilla. Esta letra que parece una D pero que parece una letra al revés se llama delta y significa resta o diferencia. Es decir, vamos a restar las concentraciones de nuestros reactivos y vamos a restar el tiempo. Ya lo vamos a ver más explícitamente en el ejercicio, así que no se preocupen, ¿listo? Entonces, el experimento que nosotros hacemos, que es muy sencillo, es este. Tenemos 3 vasos de agua y tenemos 3 pastillas efervescentes, de aspirina efervescente, ¿listo? Un vaso está con agua casi congelada porque yo lo que hago es que pongo, desde el día anterior pongo la botella a congelar, entonces llega casi hielo, entonces llega muy fría. Luego cogemos agua de la llave tal cual como sale y luego ponemos agua caliente, ¿listo? Ponemos en cada uno de esos vasos la misma cantidad de agua y una pastilla completa para que tengamos en cada una la misma cantidad de sustancia. Y cogemos un cronómetro, cogemos un celular y medimos el tiempo. ¿Cuál creen de esos 3 vasos que acaba la reacción más rápido? ¿Agua caliente, agua al clima o agua fría? Exactamente. Agua caliente va mucho más rápido. Me encanta que lo tengan claro. Este va más rápido, este quedaría el segundo y el agua fría, pues entre más fría, más se va a demorar. Entonces ese sería el orden. ¿Listo? El 1 me quedó un poquito raro, pero ese es el 1. ¿Listo? Hasta ahí, normal. Entonces, lo que nosotros hacemos es hallar la velocidad de la reacción a partir de eso. ¿Y cómo lo hacemos? Primero vamos a la caja de las aspirinas porque es muy importante verla. Y necesito que miren acá esto. Esta es nuestra caja. Nos dice para qué sirve, nos dice la marca y nos dice cuántas tabletas son y demás. Pero tiene la información más importante que en este caso necesitamos porque no la tenemos en un ejercicio planteado, sino que lo estamos haciendo mediante un experimento. Si nos dieran un ejercicio, pues nos darían la información. Pero quiero que se centren en esto. Miren, hay un numerito, ¿cierto? Dice 500 miligramos. Perfecto, señorita Sara.
cuando estamos hablando de los miligramos en una aspirina, estamos hablando de la concentración del componente activo que es el ácido acetilsalicílico. ¿Listo? Por eso hay aspirinas de 100, aspirinas de 200, aspirinas de 500, hay aspirinas de 1000. Entre más alto sea ese numerito, más fuerte es la aspirina. Entre más bajito sea ese número, es más, digamos, menos efecto hace la aspirina. De modo que lo que estamos hablando ahí es la concentración. ¿Listo? 500 miligramos de ácido acetilsalicílico es la concentración de nuestro reactivo. Hasta ahí, claro, ¿cierto? Calentamos el agua y ponemos una pastilla, todas son iguales, por ende todas tienen la misma concentración, pero el tiempo es diferente, ¿vale? Entonces, ahí, entre más alto sea ese número, más cantidad de ese ácido tiene. Entonces podríamos decir que es más puro también, sí, es una forma de decirlo. ¿Listo? Entonces, vamos acá. Tenemos nuestros datos. Tenemos agua fría, agua al clima y agua caliente. Estos datos son reales, los saqué de mis apuntes de la última clase que tuve en presencial con ciclo 6, entonces son reales. ¿Listo? Tiempo de reacción. Eso quiere decir la cantidad que se demoró la pastilla en desaparecer por completo. No solo en desaparecer la pastilla, sino en dejar de burbujear. ¿Listo? Porque ustedes saben que ponen una pastilla efervescente y eso pues nos genera estas burbujitas. Entonces, cuando ya dejan esas burbujitas de aparecer, se para el reloj. En agua fría se demoró 4 minutos con 10 segundos. En agua al clima se demoró 1 minuto con 37 segundos. Mientras que en agua caliente se demoró 37 segundos, ¿vale? La concentración de la pastilla, como eran 3 pastillas iguales, pues eran 500 miligramos. ¿Cómo se halla la velocidad, por ejemplo, en un carro? A ver, ¿quién sabe en qué medimos la velocidad en los carros? Lo más normal. Ustedes ven, hay un circulito que tiene una aguja y que se va moviendo. Perfecto. En kilómetros medimos la distancia. La velocidad en un carro la medimos kilómetros por hora. Exactamente, kilómetros por hora. ¿Qué pasa si hacemos este experimento en el espacio? Pues lo más normal, lo más probable es que no funcione porque allá no podríamos, digamos que cambiar las temperaturas es bastante complicado. Allá podríamos hacerlo con diferencias, por ejemplo, de presión, pero no con las temperaturas. ¿Listo? Es complicado. El velocímetro o el tacómetro, ese tipo de cosas nos miden kilómetros por hora. ¿Listo? Kilómetros por hora. Entonces, la velocidad de la reacción, ¿en qué las vamos a medir? En la concentración sobre el tiempo, también. En este caso sería miligramos sobre segundos. Entonces vamos a hacer nuestro ejercicio y vamos a utilizar primero el agua caliente para que nos quede mucho más sencillo. Vamos a enfocarnos en estos datos. ¿Listo? 37 segundos y 500 miligramos. Vamos a enfocarnos ahí. Entonces vamos a la diapositiva que tenemos en blanco para hacer nuestra fórmula. Sabíamos que debíamos hacer lo siguiente. Entonces, velocidad de reacción es igual a, vamos a poner D, aunque no es D, pero es delta, ¿listo? Restar las concentraciones y dividido en las restas de los tiempos, ¿cierto? ¿Qué concentraciones se restan o qué tiempos se restan? ¿Cuál sería el tiempo 1 y cuál sería la concentración 1 y cuál sería el tiempo 2? ¿O a qué le vamos a restar? ¿O no hay necesidad de restar en este caso? Pues es muy simple. La resta sería 500 porque está la pastilla completa y el final sería 0 porque la reacción se termina cuando la pastilla se desaparece. Por ende, sería 500 menos 0. Aquí es negativo, perdón, ya les explico por qué es negativo. ¿Listo? Y el tiempo sería igual. 0, primer tiempo, y el segundo tiempo serían 37 segundos. Por eso sería 37 menos 0, 37. De modo que lo único que hacemos es reemplazar. Igual a menos 500 miligramos dividido en 37 segundos. ¿Y eso cuánto nos da? 500 dividido en 37. Alguien ya lo hizo, parece ser que Sebastián ya lo hizo, vamos a ver si le quedó bien. 500 dividido en 37 nos da 13.51. Es igual, a
menos 13,51 miligramos por segundo. Exactamente. ¿Por qué es negativo? Porque se están perdiendo. ¿Listo? ¿Qué significa? Que por cada segundo de reacción se están perdiendo 13,51 miligramos de la pastilla. Y no es más. ¿Qué significan los corchetes? Acuérdense que siempre que nosotros veamos esos corchetes, vamos a hablar en química de concentración. ¿Listo? Siempre, 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 sin excepción alguna. Perdón que se me movió el computador. ¿Listo? Siempre que veamos corchetes significa concentración de algo. Y esa D, que realmente la escribo como una D, pero no es una D, es diferencia. Exacto. Eso quiere decir que restamos, es delta. D de delta o D de diferencia y es una resta. Vamos a restar las concentraciones y vamos a restar el tiempo. Pero como una concentración es 0 y un tiempo es 0, pues la resta de 500 con 0 nos va a dar 0 y la resta de 37 con 0 nos va a dar 0. Por ende, lo único que hacemos es dividir 500 en 37 y nos va a dar 13,51 miligramos por segundo. Siempre se va a restar, Natalia. Siempre se va a restar. ¿Listo? Entonces, menos 13. ¿Por qué negativo? Vuelvo a lo mismo. Nos da negativo porque se están perdiendo, se está desapareciendo la pastilla. Por eso es negativo. Siempre, siempre nos va a dar negativo porque se está desapareciendo el reactivo. De modo que por cada segundo de reacción o por cada segundo, digamos, de que esa pastilla esté en el agua, se desaparecen en agua caliente 13,51 miligramos. ¿Listo? Siempre lo vamos a restar. Vamos a dejarlo ahí, pero vamos a hacerlo ahora con... No, ahorita vamos a hacer los 3 ejemplos porque nos alcanza el tiempo. Nos quedan 10 minutos todavía. ¿Cuáles son los otros 2 ejemplos? Agua caliente, ya lo hicimos. Ahora agua al clima y agua fría. Simple. Entonces vamos a hacer lo mismo. La fórmula sigue siendo la misma. ¿Listo? Porque no la vamos a cambiar. ¿Listo? Entonces velocidad de reacción sigue siendo la misma. ¿Listo? Delta de las concentraciones, esto negativo, perdón, y eso dividido en delta del tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿la concentración cambia? No cambia. ¿Por qué no cambia? Porque la concentración en las 3 pastillas son iguales, por ende la concentración va a ser igual. Entonces va a ser menos 500 miligramos y la restamos también a 0. ¿Por qué la restamos también a 0? Porque obviamente la reacción se acaba cuando deja de efervecer, por ende 0. ¿Listo? Pero aquí vamos a cambiar el tiempo. Dividido en 1 minuto 37 segundos. ¿Cuánto es 1 minuto 37 solamente en segundos? Para que nos quede solamente en segundos. ¿Cuántos segundos tiene 1 minuto? A ver, ¿saben? 60, exacto. Entonces, por ende, 1 minuto 37 segundos... 97 segundos. Perfecto, lo tienen claro. Eso quiere decir que nuestra velocidad de reacción, que ya no la hicieron acá, es y tal cual como la pusieron a Ángela y como la puso, ¿quién fue el primero? Sebastián. 5,15, pero negativo. 5,15 miligramos por segundo. ¿Vale? ¿Eso qué nos quiere decir? Que en el agua a temperatura, al clima o a temperatura ambiente, se pierden únicamente 5,15 miligramos por segundo. ¿Listo? Miren cómo en agua caliente se desaparecen 13,51 miligramos por cada segundo. Mientras tanto, en agua al clima se desaparecen 5,15 miligramos por segundo. ¿Listo? Y ahora nos queda faltando únicamente el agua fría y vamos a hacerlo con el agua fría. ¿Listo? Recordando que el tiempo que nos dio en agua fría es 4 minutos con 10 segundos. Entonces hacemos exactamente el mismo procedimiento. Entonces, la velocidad de reacción vamos a hacerlo en colores diferentes. Vamos a ponerle aquí color azul. Velocidad de la reacción es igual a delta negativo, es decir, la resta o la diferencia de la concentración dividido en la resta o en la diferencia del tiempo. ¿Listo? Ya lo hicieron, les dio -2, vamos a hacerlo. ¿Cuánto es la concentración?
Ya sabemos que la concentración es la misma, porque son pastillas iguales, 500 miligramos, ¿listo? Y el tiempo son 4 minutos 10 segundos. ¿Cuántos segundos son 4 minutos? A ver, y 10 segundos. 6 por 4, 24, perfecto. Y 10 segundos, 25. Es decir, que el total de 4 minutos con 10 segundos nos van a dar 250 segundos. Y el resultado de dividir 500 en 250, pues nos va a dar, obviamente negativo, nos va a dar menos 2 miligramos por segundo, ¿vale? ¿Eso qué nos quiere decir? Que por cada segundo de reacción se perdieron en el agua fría apenas 2 miligramos por cada segundo de reacción. ¿Listo? No es más. Eso es el tema de la cinética química y eso es el tema de las velocidades de las reacciones. Siempre que, por ejemplo, en este caso, los datos los obtuvimos obviamente de un experimento y de la pastillita, pero siempre que nos den o que sea un ejercicio planteado, nos van a dar los datos. No se preocupen. No nos van a decir 500 miligramos, sino nos van a dar la concentración de los reactivos y nos van a decir cuánto tiempo se demoró y cuánto tiempo no se demoró. Y nosotros lo único que hacemos es básicamente utilizar esa fórmula, hallar los factores de conversión y ver cuántos miligramos o cuánta concentración, porque puede ser en moles o puede ser en gramos, dependiendo de los datos que nos den, pues se pierden por cada segundo. ¿Listo? Muy sencillo. Yo se los dije que la cinética química era muy sencilla, simplemente entender que es básicamente la velocidad de las reacciones y qué influye en ello. Influye la temperatura, la concentración, la presión. Si nosotros le ponemos, por ejemplo, enzimas, es decir, si nosotros no tuviéramos saliva, por poner algún ejemplo, la dilución o digamos la descomposición de los alimentos sería más lenta. Si no tuviéramos ácidos en los estómagos, la desaparición o digamos, la digestión de los alimentos sería más lento, pues básicamente funciona de la misma manera. ¿Listo? Eso es un catalizador y esto es el tema de cinética química. Muy, muy, muy sencillo. ¿Por qué influye tanto? ¿O qué tanto influye? Pues imagínate tú tener digamos, agua con una cucharadita de sal a tener agua con 10 cucharadas de sal. ¿Cuál crees que se va a deshacer más rápido y cuál crees que se va a deshacer más lento? Pues entre menos sal tenga, más rápido va a ser la reacción porque es menos concentrado y va a ser mucho más fácil que esas moléculas se terminen separando. Entonces, por eso es que la concentración o la densidad de los productos tienen que ver, pero absolutamente todo en la velocidad, porque entre más concentración o entre más densidad de producto, pues más lento va a ser. Siempre funciona de la misma manera, ¿listo? No es lo mismo cocinar un pedazo de carne chiquito a cocinar una libra completa de una vez. Se va a demorar mucho más tiempo. No es lo mismo poner a hervir 1 litro de agua a poner a hervir 1 galón de agua. Siempre todo va en función también de las cantidades y de la temperatura, ¿listo? Entonces, chicos, ¿claro la cinética? Muy sencillo, ¿verdad? ¿O tienen alguna pregunta? Es simplemente tener clara la fórmula y listo. Profe, Te escucho. una pregunta, es que no entendí muy bien ¿qué es lo que se resta? ¿Qué es lo Porque que se dice que estaba resta? viendo en internet. Perfecto, no. Cuando restamos es las concentraciones y el tiempo. En este caso, ¿cuáles son nuestra concentración 1 y nuestra concentración 2? 500 miligramos es la concentración inicial porque es la pastilla completa. Pero la concentración 2 es 0 porque la pastilla se desaparece por completo. Pero nosotros podríamos, por ejemplo, hacer ese mismo ejercicio y cuando la pastilla esté por la mitad, tomar el tiempo. Entonces ahí restamos 500 menos lo que se consumió y las diferencias en el tiempo. Eso es lo que nosotros estamos restando. El tiempo inicial y el tiempo final y la concentración inicial y la concentración final. ¿Por qué es 0? Porque la pastilla se termina desapareciendo por completo. Por eso a 500 le restamos 0. Y como la pastilla se termina desapareciendo por completo, el tiempo que también le vamos a restar es 0. Pero entonces 37 menos 0, pues es 0. Si fuera un tiempo, digamos, a la mitad de la reacción, pues nos dirían cuál es ese tiempo y restaríamos, digamos, 37 menos 15, por decir algo. ¿Listo? Para saber cuál era la velocidad a los 15 segundos de la reacción. Sin embargo, en este caso, está dada es porque la pastilla se desaparece por completo, entonces por eso 0
y 0 segundos. Y eso es lo que nosotros terminamos restando. ¿Listo? Entonces, chévere que les haya servido para aclarar cosas. La velocidad también está dada por la rapidez de la descomposición, Nicolás, exactamente. Es por la rapidez de la descomposición. De hecho, por eso nos da negativo, porque se está descomponiendo y se están desapareciendo, estamos perdiendo o se está descomponiendo por cada segundo ese numerito que tenemos ahí. Entonces es muy sencillo, simplemente es tener claras las fórmulas, o por eso yo siempre les pongo la fórmula bien grande y luego en el ejercicio las vuelvo a escribir porque es básicamente lo más importante y eso es lo que se da. Cuando no se está desapareciendo, sino que se está formando, la fórmula no es negativa, sino que es positiva. Es básicamente lo mismo, simplemente que la fórmula no es negativa, sino que es positiva y ya. Y recordemos siempre, como nos dice Freddy, que los corchetes en química, es decir, estos paréntesis cuadrados que tenemos aquí al inicio de la fórmula, significa concentración. Sin excepción alguna, todo eso significa concentración de la sustancia, ¿vale? Entonces, chicos, muchas gracias por haber estado acá. Recuerden que este tema es el último que ustedes van a poner en su trabajo parcial del fanzine, el que me van a entregar este fin de semana o el martes si son nuevos. Y no siendo más, pues espero que tengan una feliz noche, que tengan, que descansen, que duerman rico, que coman bien chévere. Nos vemos mañana muy puntuales, por favor, a las 7 para que podamos hacer absolutamente todo así y que nos rinda. ¿Listo? Entonces, chicos, muchas gracias. Feliz noche. Nicolás, no sé si tengas algo para decirles. No, profe, pues de pronto lo que creo que a ellos también les comentaste lo de pues que los chicos nuevos son los únicos que tienen plazo para el martes para hacer la primera entrega. Recordemos que pues los antiguos tenemos plazo hasta este sábado y pues ya en general para la segunda entrega el plazo es hasta el 19 de junio, entonces para que estén ahí súper juiciosos con eso. ¿Qué más? Recordar que pues para este fin de semana también debemos llevar un 50% de progreso en plataforma para que no pues se les acumule el trabajo para el final del módulo. ¿Y qué tan antiguos? Eh, pues los que iniciaron desde el primer día el módulo de ciencias naturales. Esos serían los antiguos. Y los nuevos tienen plazo hasta el martes de la otra Listo. semana. O sea, nuevos respecto a este módulo. Si se Ujú. matricularon este año, pero vieron módulos pasados, no. Sin embargo, ahí les voy a poner el correo para que se comuniquen conmigo si tienen algún tema respecto a eso. Me escriben, yo les respondo sus preguntas. ¿Listo? Ahí está nuevamente el correo. ¿Ese plazo es obligatorio? Sí, es obligatorio. ¿Listo? Porque pues por eso nosotros necesitamos llevar un control de quién está trabajando y quién no está trabajando y cómo, y si va todo claro. Entonces, por eso, cualquier cosa, me escriben ahí al correo. ¿Listo? En los temas que les han costado bastante, pues me escriben por correo y no hay ningún inconveniente. Por eso nuestro método de comunicación es ese correo y yo respondo por ahí absolutamente todo. ¿Listo? Entonces, por favor, pónganse al día Sí. con la plataforma, acuérdense que es la mitad de la calificación y nos vemos mañana a las 7 de la noche muy puntuales. ¿Listo, chicos? Que estén muy bien, que tengan una feliz noche y adiós, chao, chicos, que estén muy bien. Igualmente, profe, feliz noche. Igualmente, profe. Que tenga feliz Sara, noche. Gracias. Hasta luego. Nico, yo tenía una igual. pregunta para Sara, si hacerte. quieres, dime, Nico, lo que pasa es que la plataforma, los módulos que están atrás, que es dime. inglés y creo que sí es inglés y otra materia, matemáticas. ¿Esos módulos ya están vistos o son los próximos a ver? No es que la verdad no sé. Eh, pues si no estoy mal, tú ingresaste para lenguaje, entonces los verías después ¿de qué? De vacaciones. Yo entré cuando estaban en el módulo de sociales. Ah, listo, perfecto. Entonces verías inglés, matemáticas y lenguaje. Se te cortó, Nico. ¿Cómo? Listo, qué pena. Te decía, verías esos tres módulos el siguiente semestre, luego de vacaciones. Ah, listo. Listo, dale. Cuéntame, Cristian. Pues yo le iba a preguntar al profe, pero se fue. Bueno, te pregunto a ti. Este ejemplo que nos puso al final, ¿se podría plantear pues en el fanzine? Sí, pues la verdad, no te miento, al final no estuve como que tan atento, pero sí, yo creo que sí. No hay ningún inconveniente. Ah, vale, esa era mi duda. Pues nada, muchísimas gracias. Feliz noche. Listo, dale, con gusto, igualmente.
Cuéntame, Luis. Y por acá sigue Sara. Sara, ojalá que sí. Sí, Sara. Tú por ahí estabas preguntando algo. Si quieres, porfa, escríbeme a ese número y te colaboro con lo que necesites, ¿vale? Yo ya estoy ahí poniéndome al día con WhatsApp, que hoy también me escribieron bastante. Y el trabajo no podría ser como en una Vale, ya te cartelera. escribo, gracias. Listo, dale, con gusto. Eh, no sabría decirte porque pues la idea, bueno, si incluye dibujos y cosas así, sí. La idea, el profe espera que sea bastante gráfico el trabajo. Cuéntame, Luis. Esto, entonces le escribo por WhatsApp. Listo, listo, dale a una. Gracias, Juan. Vale. Y listo, chicos. Entonces por acá no vamos más preguntas. Entonces, pues nos vemos mañana. Yo ahí ahorita de a poquito les voy contestando por WhatsApp. Y sí, los temas están complejos, pero recuerden que pueden encontrar las grabaciones de todas las clases en el canal de YouTube Gestor Académico Cuepa, ¿vale? Y ahorita más tarde también publico la de hoy. Entonces, pues nada. Ahora sí, chicos, que tengan una feliz noche. Nos vemos mañana y ya ahorita de a poquito les voy contestando. Chao.